Bueno, gracias por esta invitación de poder compartir esta palabra. El título de este mensaje tiene como título: El hogar es sagrado, cuídalo. El hogar es, ¿qué dije? Sagrado, cuídalo. Después de un arduo día de trabajo, qué alegría y descanso es llegar a casa para encontrarse con tu esposa, con tus hijos y con la emoción de que hay un nuevo integrante en el hogar, es decir, un bebé. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Y acuérdate de esto, vamos directo a él a abrazarlo y con solo mirarlo nos sentimos protegidos. Algo sucede en nuestra alma que buscamos refugiarnos en ese ser tan delicado y endeble. Y de una manera espontánea, esa criaturita te extiende sus bracitos. Y de la misma manera en la que buscas en él refugiarte, él busca refugiarse en los brazos de papá. ¡Wow! ¿Qué misterio hay detrás de estas acciones que son las que le dan sentido a nuestra existencia? Como un volcán crece en el corazón un fuego que aviva la esperanza y el deseo de seguir luchando cuando padres e hijos se funden en un abrazo. Lo mismo sucede cuando de tu esposa recibes una sonrisa, o cuando recibes de tu hermano un halago, o al recibir un beso y un te amo de mamá. La casa se torna como una especie de imán, como una especie de atracción donde corres hacia ella y donde los sueños son inspirados, donde se estimula el buen ánimo, donde nos llenamos de fuerzas para salir a enfrentar los retos que se presentan día con día. Y es que hasta la misma Dorothy del Mago de Oz, ¿quién vio el Mago de Oz? Hasta la misma Dorothy decía, "There's no place like home", ¿se acuerdan? Y no nomás Dorothy, E.T. ¿Qué decía E.T.? Decía, E.T. Phone home. Ay. Y sabes, hermano, estoy convencido de que existe en el corazón del ser humano emociones y sentimientos que el Señor dispuso para que reflejáramos sus sentimientos. Un amor filial y paternal que hay en el cielo, donde Jesús se deleita en su Padre diciéndole, Abba Padre, y el Padre se complace en su Hijo declarando, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús diciendo, cualquiera que haga la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana o mi madre. Marcos 3:35. Y si analizamos profundamente, todas estas declaraciones vienen de sentimientos que nacen de una relación de familia. Desde la creación, Dios establece un modelo de relación entre seres humanos conforme a lo que existe en el cielo. Y pongan mucha atención en esto. Génesis 1:26 dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. El Padre Nuestro, oración que Jesús nos enseñó, nos indica que en el principio el plan de Dios era que la tierra fuera un espejo de lo que hay en el cielo. Mateo 6:10, que dice, venga tu reino y hágase ¿qué? Tu voluntad en la tierra, ¿como dónde? Como en el cielo. Dios advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndolo, mira, haz las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8:5, es decir, el tabernáculo tenía que ser construido siguiendo el patrón del templo en el cielo. Y en el cielo hay una gran casa, porque según las escrituras Jesús está preparando una morada para que vivamos junto con Él y su Padre como hermanos en familia. Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, ¿qué? Se les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Qué padre, qué bonito.
A través de estos escenarios, Dios nos muestra lo que a Él le importa que pongamos como una prioridad de nuestra vida. Y esa prioridad es la familia, es el hogar. Lo primero que Dios estableció en la creación fue el diseño de la familia. Y ese diseño de Dios para la familia comenzó en la creación del matrimonio. Dios estableció principios para que sujetos a ellos funcionen todo lo que Él creó. Siempre hay principios. Y existen principios para la familia. Esos principios los vemos en Génesis 2, 24, 25. Vamos a poner mucha atención. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces vamos a comenzar con el primer principio, que es el principio de la separación, donde Dios declara que el hombre dejará ¿a quién? A su padre. ¿Y a quién? Y a su madre. O sea, adiós suegras. También establece el principio de la unidad y del compañerismo, donde dice, y se unirá a su mujer y serán, ¿qué? Una sola carne. Dice, y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, a su mujer. Posteriormente establece el principio de la intimidad y de la formación de la familia, y en Génesis 25 dice, y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Además dice en Génesis 1:28, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Vemos claramente en estos versículos que leímos que desde el comienzo Dios instauró a la familia. Por lo tanto, nuestra casa debiera ser un lugar sagrado. Es decir, nuestra casa debiera ser un hogar sagrado. Sagrado, ¿qué quiere decir sagrado? Que merece un respeto excepcional y no puede ser ofendido, no puede ser profanado, no puede ser corrompido, no puede ser manchado. El hogar no puede ser degradado. El término hogar tiene una etimología derivada del latín focus, que es hogar, como un lugar en la casa donde se prepara la hoguera, es decir, el fuego. Es como que la chimenea, ¿verdad?, que mantiene el calor en el hogar, que luego viene extendido a referirse a la familia que habita en ella. En otras palabras, la familia es la hoguera que da calor a la casa para convertirse en un hogar. ¿Me estoy explicando hasta ahorita? Bueno, la fuerza y el poder de una nación no son las armas. La fuerza y el poder de una nación radica en la unidad de los miembros de una familia para hacer un hogar. ¿Han leído la historia de Napoleón? Napoleón Bonaparte comentó alguna vez: Francia, dame familias sólidas y tendremos una Francia poderosa. Los principios y los mandamientos establecidos por Dios en su palabra son el fundamento y el núcleo que mantiene firme al hogar. Sacar al Señor de ese núcleo sería una locura, porque Él es el creador supremo de todo, del aire que estás respirando ahorita, de tu corazón, de tu vida, de la familia. Sería como pretender manejar un avión sin tomar clases de aviación, sin leer el instructivo y aparte sin que este tuviera motor. ¡Qué locura! Salmo 127, 1, 2 dice: si el Señor, ¿qué? ¿No edifica la casa? ¿Qué? En vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. El Espíritu Santo es el motor que consolida el matrimonio, llevándolo a nuevas alturas. Y la palabra de Dios es el manual que me da las instrucciones del trato que debo de tener como esposo, como hermano, como hijo, como padre y como madre. Aquí está la palabra de Dios. Es una responsabilidad de toda familia auténticamente cristiana. ¿Cuántas familias auténticamente cristianas hay aquí? Bueno, pues es una
responsabilidad de toda familia auténticamente cristiana atar los mandamientos de Dios y sus principios a nuestro corazón para guardar la integridad de nuestra casa, permitiendo que el Señor tome el control de ella. Porque es Dios. Qué mejor seguridad que poner a nuestros hijos, a nuestra esposa, al marido, nuestras finanzas, todo en manos del Señor. Miren, quiero que vean Deuteronomio 6 al 7. Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 7. Dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente. ¿A quién? Y dice continuamente, ¿no? A tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, o sea, todo el tiempo. Este pasaje nos habla claramente del cuidado que nosotros como padres tenemos que tener con nuestros hijos, transmitiéndole la palabra. Dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegues del trabajo y te sientes a comer con ellos, háblales de la palabra. Cuéntales alguna historia interesante de la Biblia. Dice, y cuando vayas por el camino, yo entiendo ahí, ¿sabes qué? Cuando estés viajando a algún lugar con tus hijos, háblales de la palabra. Cuando te acuestes, es decir, cuando tus hijos se vayan a dormir, ora con ellos. Y todavía dice ahí, cuando te levantes, es decir, al desayunar y antes de salir de casa, ora con tu esposa y con tus hijos. Da un devocional. Es un mandato de Dios. ¿Cuántos quieren tener una familia bien bendecida? Una descendencia. Bueno, aquí está el principio. Las leyes, principios y mandamientos de Dios llevan en sí como una especie de calor que es generado por la sujeción de cada miembro en casa a la voluntad de Dios, ocasionando que la familia se torne en un hogar. Es decir, en un fuego que aviva la llama de la integración, del amor y de la armonía en casa. Sin embargo, aguas, iglesia, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar atentos, porque así como una flor, le tienes que dar agua todos los días para que no se marchite. Debemos procurar mantener todos los días la llama de la unidad en el hogar, ya que sin darnos cuenta se puede apagar cuando menos te lo imaginas. Mantener la llama en el hogar requiere sacrificio, no es fácil. Tiene su chiste. Requiere esfuerzo, requiere sabiduría, requiere compromisos, requiere renuncias y, ¿sabes? Requiere tiempo. Repite conmigo esta palabra, tiempo. El tiempo es algo tan valioso. El tiempo, ¿sabes qué? El tiempo nunca se detiene, va pasando y avanzando. Y como dijo alguna vez Juan Gabriel, el tiempo nunca perdona, ese ya no vuelve atrás. Ese tiempo invertido en pasar más tiempo con los amigos, viendo el fútbol o buscando cosas superfluas, en lugar de invertirlo con la esposa y con los hijos, se torna en un lamento en el corazón de un padre cuando entrega a su hija en el altar. Porque hay cosas que ya no puedes recuperar. Todo tiene su tiempo según las Escrituras. Y existe un tiempo determinado para enseñar y guiar a nuestros hijos en la infancia y en la adolescencia. Y si no lo hicimos, iglesia, ese tiempo voló. Ya no puede volver. Por eso es muy común que los abuelos quieran enmendar en los nietos. Sí, hemos escuchado, ¿verdad?, que los mejores padres son los abuelos. Y acá, yes. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Pero no sé si te has puesto a pensar eso. Es como una manera inconsciente de enmendar algo que pudimos haber hecho con nuestros hijos, pero no lo hicimos. Hay que avivar el fuego. Y miren, lamentablemente ese fuego que caracteriza al hogar
se está extinguiendo en muchas familias. Recibí una lección la semana pasada para matrimonios titulada 7 claves para un matrimonio feliz, donde se mencionan estas estadísticas y quiero que pongamos atención porque a mí me dejaron impactado. Dice, en los Estados Unidos se producen cerca de 6,500 divorcios por día. Esto es más de 1,100,000 por año. De las mujeres entre 30 y 40 años de edad, se divorcian 6 de cada 10, por lo menos, fíjate, por lo menos una vez. El 25% de los menores de 18 años carecen de padre o madre. Tremendo. Y se calcula que esto aumentará al 50% el próximo año. Se indica que de las parejas que se casen este año, más de la mitad terminarán en el divorcio. Y que más del 60% de los niños, y esto me da mucha tristeza, más del 60% de los niños que nazcan pasarán parte de su vida en un hogar dividido. Por cierto, estas estadísticas que mencionamos son muy similares a muchos otros países en el mundo. Muy similar. Y aparte, esta lección fue de un estudio de hace 2, 3 o 4 años. O sea, estas estadísticas nos están avisando que si no nos ponemos las pilas como padres, hay más probabilidades que cuando nuestros hijos se casen, se divorcien. Pero yo no creo que ni tú ni yo queremos eso para nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál será la causa? ¿Por qué tanto divorcio? ¿Por qué tantas familias desfragmentadas? ¿Será que en la vida nos preparamos para estudiar una carrera? ¿Tomamos cursos y certificaciones para estar más capacitados profesionalmente? Aparentar, ¿verdad? ¿Dedicamos más tiempo para tomar clases de música o nos preparamos físicamente para vernos bien fuerte practicando algún deporte? Pero estamos capacitándonos para cuidar lo más sagrado para Dios, nuestro hogar. El ambiente que nos rodea y nuestra cultura nos estimula y nos exhorta al reto de prepararnos para tener familias sólidas con valores. ¿Cómo reaccionarían tus amistades si te invitan a salir un jueves, por ejemplo, y les dices, no puedo porque estoy tomando un curso junto con mis hijos para formar un hogar? ¿Qué contestaría la mayoría de las personas si les preguntamos qué es un hogar? ¿Será que muchos contestarían, bueno, hogar es tener una esposa, hijos, es tener una casa y el suficiente dinero para satisfacer los caprichos de mis hijos, mi esposa y los míos? Entonces no se trata de Dios, se trata de dinero. Entonces la confianza debiéramos ponerla en nuestros logros profesionales porque obtendremos más dinero, porque el dinero es quien va a avivar el fuego de la unidad en el hogar. Y perdóname, pero tengo que hablar de esto, porque vivimos en un mundo, en una cultura que nos vende la idea de poner nuestra confianza en cosas materiales y que vale más el que tiene más. ¡Woo! ¡Yeah! Vivimos en tiempos donde es difícil lograr un balance en la vida personal y profesional. Vayamos a la historia de la Biblia y veamos cómo un personaje como el rey David tuvo esa problemática donde en su esfuerzo de servir los asuntos del reino lo absorbieron a tal grado de no educar correctamente a sus hijos, ocasionando contiendas entre sus hijos, seguramente porque no pasó el suficiente tiempo con ellos o no los disciplinaba, al punto también de ser aborrecido por su propio hijo Absalón.
al colmo de querer matarlo. O sea, iglesia, imagínate, qué tristeza que tu propio hijo, al cual le diste la vida, quiera matarte. Aunado a esto, David tuvo más de una mujer. David estaba rompiendo con el principio. ¿Se acuerda que hablamos del principio de la familia? Bueno, David estaba rompiendo con el principio para una familia donde Dios dice en Génesis 2:24, el hombre se unirá a su mujer. David se unió a sus mujeres. David profanó su hogar al cometer adulterio y hubieron consecuencias. Y dice Primera de Reyes 1 al 2, dice, el rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban, no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron, busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. ¡Qué tremenda tristeza! Pasar tus últimos días sin la provisión del calor que da una familia al lado de una extraña. El rey David murió con la gloria del mundo y sus riquezas, pero murió solo. David murió sin un hogar. Ahora sí que no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey solo. Solo. Iglesia, aún en sus últimos días, David presenciaba las disputas que existían entre sus hijos para ver quién sería el próximo rey. Qué triste ver pelear a tus hijos. Ninguno de los hijos de David conoció lo que era vivir y luchar por un hogar, porque fue algo que no vieron. Tú como padre tienes que dar testimonio. Tenemos que dar testimonio. Salomón, hijo de David, repitió esos mismos patrones, pero peor. Porque este cuate tuvo 700 esposas, imagínate. Y 300 concubinas aparte. Híjole. Oh, Madre Santa, sí. Oh, no, y según Primera de Reyes, fue un hombre muy rico. Recibía unas 25 toneladas de oro por año. Sin embargo, las escrituras dicen que él se convirtió y adoró a los dioses paganos de sus mujeres. Y sabes, iglesia, no esperemos que a alguien le vaya bien cuando está alejado de Dios. El rey Salomón pudo haber tenido riquezas, pero sin Dios estaba perdido. Y mira, sin juicio. La verdadera riqueza comienza cuando aprendemos a tener una relación con Dios. ¿Hacemos compromisos para obtener más? Olvidando que el mejor compromiso lo debemos hacer con aquel que da en abundancia. No podemos servir a Dios y al dinero. Lucas 16:13. ¿Qué dice? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y ¿qué? Y amará al otro. Así es. Porque ¿qué dice? Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y ¿qué? Y al dinero. Tenemos que tener mucho cuidado. Y sí, la palabra es un balance. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque podremos tener el suficiente dinero para comprar la mejor cama, pero no el sueño. Dinero para comprar el mejor carro a tu hijo, pero no su respeto. Dinero para comprar diversión, pero no la felicidad ni la paz. Dinero para comprarles joyas a tu esposa, pero no su confianza ni su amor. Dinero para comprar la mejor
casa en el mejor lugar de San Antonio, pero no un hogar. Seguramente todos los que estamos aquí estamos luchando para consolidar nuestro hogar, y nuestro deseo es que nuestros hijos hagan lo mismo cuando se casen. Entonces pongámoslo en práctica. Este versículo de la Biblia, apréndetelo de memoria, es Proverbios 24:3. Dice: una casa se edifica ¿con qué? Con sabiduría. ¿Y se fortalece por medio de qué? Del buen juicio. Ahora les voy a preguntar, iglesia, ¿en dónde podremos obtener esa sabiduría? La Biblia lo dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7. Cuando creemos en su palabra, viviendo en ella, le estamos demostrando al Señor amor y respeto y servicio, y como resultado la vida de nuestra esposa y nuestros hijos serán bendecidas junto con la nuestra. Dios, no lo olvidemos, es el constructor quien aviva un fuego en nuestra casa para convertirla en un hogar, iglesia. Hermano, todo tiene que ver con Dios. Todo se trata de Él. Y me gustaría terminar esto con algo de música, hermano Javier. Quisiera compartirles ya algo. Quisiera terminar compartiéndoles una experiencia que tuve. Y miren, nunca he compartido esto públicamente. Pero siento que este es un buen momento para hacerlo, ya que enlaza muy bien con el tema que estamos a punto de terminar. Nada más no se lo digan a nadie. Y ya lo están grabando ya, ¿verdad? No pasa nada. Hace algunos años, cuando yo vivía en la capital, subiéndome a un taxi, sufrí un secuestro. Sufrí un secuestro express y mientras estos delincuentes me tenían sometido dentro del taxi, estando yo amagado entre estos dos individuos, en segundos vinieron a mi mente flashbacks de vivencias, una especie de película de mi vida donde aparecían mi papá, mi madre y mis hermanos. Momentos con mi familia. Y lloraba en mi corazón. Y sabes, no oraba tanto por mi vida. Mi oración iba enfocada a que si estos criminales llegaran a matarme o enterrarme en algún lugar, le pedí a Dios que encontraran mi cuerpo, que mi familia no sufriera tanto. Y mis pensamientos, le pedí al Señor que el corazón de mi familia fuera sanado y restaurado si vendría tal tragedia. Mi preocupación estaba por mi familia más que por mi propia vida. En ese silencio que existía dentro del vehículo donde me tenían preso, de repente uno de los tipos que me tenía amagado me preguntó: hey, ¿tú eres cristiano? Y yo le dije: sí. Sucedió algo que me sorprendió, porque me dijo: extiende tu mano. Y yo le extendí. De repente sentí un apretón de manos y en forma de trato me dijo: a las 12:30 de la noche te vamos a soltar, solamente te pido que cooperes y me des el número confidencial de tu tarjeta. Y me dio un apretón de manos. Les di el número secreto de mi tarjeta y casi al instante, este hombre junto con el otro malhechor comenzaron a contarme de sus vidas, como desahogando sus cargas. Me comentaron esto: nosotros somos delincuentes porque tenemos que mantener una familia.
Pero ¿sabes? Dios no quiera que mi esposa y mis hijos sepan a lo que nos dedicamos. Imagínate la gran decepción. O sea, por una parte yo le estaba pidiendo a Dios para que mi familia no sufriera, y por otra parte estos sujetos le pedían a Dios que sus familias no supieran lo que ellos se dedicaban. Tanto yo estaba preocupado por mi familia, increíblemente ellos también estaban preocupados por sus familias. Sentí compasión por estos criminales al ver en ellos la necesidad de guardarles el corazón a sus hijas y a su esposa, preocupados diciendo: Dios no quiera que mi familia se entere a lo que nos dedicamos. A través de esta experiencia fui testigo de cómo hasta en la maldad existe la necesidad de pertenencia, de identidad y de fortaleza que da tener una familia. Lamentablemente, ellos estaban pretendiendo edificar una familia de la manera incorrecta. Y tarde o temprano se pagarán las consecuencias. Y oro por ellos para que un día conozcan al Dios verdadero. Por otra parte, le doy gracias a Dios porque yo sé que Él me protegió y no permitió que sufriera alguna tragedia. Él permitió que mi vida siguiera para después casarme, tener hijos y confiando en Él, porque por Él y en Él tener un hogar y poder predicar al día de hoy su bendita y santa palabra. Por eso, iglesia, siempre será un deleite servirle a mi Dios y pronunciar y gritar a los cuatro vientos las mismas palabras que alguna vez Josué declaró: por mi parte, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y si el anhelo de tu corazón, iglesia, es declarar esas mismas palabras de Josué 24:15, ¿por qué no te paras conmigo y declaras estas palabras? Repítelas, di: por mi parte, mi casa y yo serviremos a Jehová. Dilo otra vez fuerte: por mi parte, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial.